iniciar la grabación. Ahora sí, ya estamos completos. Entonces, los diagramas UML como herramienta no solamente la vamos a necesitar para el desarrollo de software propiamente, sino vamos a poder utilizar alguno de sus diagramas, que es el diagrama de clases, cuando más adelante llevemos base de datos. En base de datos podemos hacer el diagrama, expresar todos esos elementos, expresar la realidad del entorno que nos rodea a través de este diagrama, a través de este lenguaje de modelado. Ahí hablamos de los constructores implícitos, privados y sus propiedades y los tipos de propiedades que existirán. Esto es lo que vamos a ver en la unidad 1. De todos estos elementos, en la que más vamos a tardar será en el diagrama UML. En la unidad 2, donde hablamos de los tipos de datos compuestos, vamos a recordar, porque muchos ya lo han visto, el tema de un poco de estructuras, un poco de cadenas, que han visto en programación estructurada, y los arreglos. Las estructuras vamos a verlas mucho más allá, vamos a hacer una comparación entre el lenguaje C++ y Python para ver un poco cómo podemos manejar los elementos, las estructuras desde un medio bajo nivel a un medio alto nivel como lo es Python, para ver las bondades, ver el tiempo que puede llegar a tardar, la diferencia que puede existir, y un poco nos permita también analizar y poder más adelante tomar ciertas decisiones cuando ya nos toque el desarrollo de software. Luego la unidad 3 la vamos a dedicar a los archivos de texto, almacenamiento de datos, ¿no?, en un archivo de texto, y aquí vamos a aumentar nosotros un poco de contenido haciendo lo que es una pequeña introducción a las bases de datos, para que ustedes tengan una herramienta más para poder desarrollar el proyecto de fin de materia y así ustedes tengan un concepto, un poco de información ya adelantada para lo que les vendrá en las materias de más adelante. La unidad 4 es más de conceptos, que es ya propiamente la programación orientada a objetos, donde hablamos del encapsulamiento, abstracción y la herencia. Entonces hablamos de la derivación de las clases, las interfaces, clases abstractas, los métodos, polimorfismo, y terminamos con los métodos instanciados y métodos de clase, ¿no?, que va a ser parte de lo que es la herencia. En la unidad 5, que está como última unidad temática de nuestro segundo módulo, es la validación de aplicaciones, donde básicamente veremos dos temas, que es la validación intrínseca y eventos de validación en la gestión estructurada de excepciones, ¿no?, en la validación de las entradas de datos. Es muy importante, yo voy haciéndoles un comentario, cuando estamos al final de nuestra carrera y nos toca la defensa, ya sea de examen de grado, proyecto de grado, tesis de grado, uno de los lugares, uno de los campos en los cuales más nos dan palo del área que seamos, seamos de sistemas, seamos de electrónica, seamos de redes, seamos del área que seamos, es el tema de la validación de los datos que nosotros vamos a utilizar, porque en las áreas en que nos encontramos desarrollándonos, que nos encontramos estudiando, debemos ver este elemento, ver la validación, validación de la información, validación, esa información se transforma en datos, es lo que nosotros básicamente manejamos, entonces necesitamos asegurarnos que lo que nos dan es lo correcto, porque no olvidemos las famosas leyes de Murphy que dice si un usuario se puede equivocar, tengan por seguro que se va a equivocar, y debemos tenerlo siempre claro. Entonces ahí tenemos un poco a grandes rasgos lo que va a ser el contenido de estos dos módulos. Y dentro del formato de lo que es la plataforma que nos brinda la universidad, tenemos la estructura, tenemos dividido en los 5 temas y tenemos las actividades de vinculación. Aquí nosotros vamos a añadir, por ejemplo, los enlaces para los videos de las sesiones, a añadir material. Vamos a tener ciertas tareas, ciertos trabajos, que siempre los vamos a confirmar mediante 2 métodos mínimamente. La sesión, cuando nos encontramos y estamos en clases, vamos a confirmar si hay una tarea, y segundo, les voy a volver a hacer la confirmación y el recuerdo a través del grupo de WhatsApp. Entonces, si les aparece alguna otra tarea por ahí de pronto, no se pongan nerviosos, que puede estar preprogramada, pero
tengo que confirmárselas primeramente. ¿De acuerdo? Eso ténganlo muy en cuenta. Bien, entonces tenemos el correo electrónico, tenemos el WhatsApp, tenemos la plataforma y por último vamos a tener una carpeta compartida. Esta carpeta compartida lo que nos va a proporcionar, aquí tengo la primera diapositiva que es la que les estoy mostrando en este instante, es el primer elemento. Esta carpeta la vamos a tener para que yo pueda hacerles llegar material de consulta a ustedes. En este momento voy a generar el enlace para que todos ustedes lo puedan tener, se los voy a enviar por el grupo de WhatsApp. Ya, en esta carpeta vamos a tener ejemplos, voy a subir libros, voy a subir los videos. Me voy adelantando y les digo que para el examen lo que vamos a hacer es trabajar en grupos, estilo proyecto. Por lo tanto, voy a subirles algunos videos y se los voy a compartir en la carpeta y también con el enlace de YouTube para que ustedes puedan consultarlos. ¿Ya? Los exámenes normalmente vamos a hacerlos así, totalmente de consulta, investigación, abiertos, pueden utilizar todos los recursos y también vamos a intentar siempre hacerlos en grupos de trabajo. ¿Ya? Así que la metodología va a ser dinámica, va a ser interesante, espero que les agrade. Entonces, repetimos, correo electrónico, WhatsApp, plataforma y carpeta compartida van a ser los 4 elementos por los cuales nos vamos a estar comunicando durante estos 2 módulos, estos 2 meses de avance. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta este punto. Bien. Ingeniero, Sí, eh, diga. buenas noches. Buenas. Vamos a ocupar algún tipo de programa en específico, o sea, Bueno, vamos a utilizar como IDE de desarrollo, vamos a usar Singhai para algunos ejemplos, vamos a utilizar Python, por lo tanto vamos a utilizar el IDE de Python, el estándar, lo vamos a descargar y vamos a hacer algunos ejemplos con Java en el segundo módulo de la materia. Pero inicialmente lo que vamos a utilizar entonces va a ser Singhai y el IDE de Python. una consulta más, ingeniero. Diga. ¿Y usted será que nos lo puede poner en plataforma el enlace para poder, algunos que no lo tenemos en el programa, poder instalarlo? Claro que sí. Les voy a subir un video con todo el proceso de instalación para que ustedes puedan instalarlo e instalar algunas librerías extra que vamos a utilizar para algunos ejemplos. Así que de eso no se preocupen, lo vamos a subir, lo vamos a compartir. Gracias, ingeniero. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta más? Yo tengo una consulta en cuanto se hagan los grupos. ¿De cuánto sería mínimo los participantes en un grupo? Enseguidita vamos a entrar a ese detalle, Yandira, ¿verdad? Sí. Enseguida entramos a ese detalle. Vamos a hablar primero de las calificaciones y después hablamos de los grupos, por favor. ¿Alguna otra consulta más? Bien. Entonces pasamos al tema de las calificaciones. La evaluación la vamos a intentar hacer continua. ¿Por qué? Con la filosofía de que el tema de nuestras áreas, el tema del desarrollo profesional de nuestras áreas es continuo. Todo el tiempo tenemos que estar investigando, leyendo, viendo novedades. Por lo tanto, también vamos a vincularnos con ese tipo de evaluación. Tenemos que tener notas de parcial, por lo tanto vamos a tener 2 parciales de 20 puntos, sumados 40, y vamos a trabajarlos como me había adelantado en grupos. Los grupos también van a poder ser individuales, así que de eso no va a haber inconveniente. Los 2 trabajos que vamos a tener, vamos a dar el parcial como un proyecto de investigación con ciertos puntos
ciertas pautas que vamos a compartir y vamos a detallar anticipadamente para que ustedes puedan trabajar. Después vamos a tener el tema de los trabajos prácticos. La nota de los trabajos prácticos va a ser sobre 20 puntos, que hasta ese punto llevaríamos un total de 60, y el proyecto final va a ser sobre 40 puntos. El proyecto final va a ser la solución a un problema del entorno. El esquema, las bases, las condiciones para el proyecto final los vamos a poner aproximadamente de aquí a 2 semanas y media, cuando estemos tocando un poco más el tema de UML y la programación orientada a objetos para ver qué normas, qué bases debemos tener para la elaboración del proyecto. Pero sí va a estar enfocado a la resolución de un problema real. Vamos a tener que analizar el entorno y plantear todos los pasos necesarios para poder solucionarlo a través del desarrollo, en este caso, de un tema de automatización. Para poder trabajar los parciales y el proyecto, vamos a formar los grupos. Los grupos los vamos a estar formando entre 1 y 4 personas. Voy a cambiar aquí el valor porque he visto que ya somos más. Entonces nos da para hacer grupos un poco más grandes. Entonces, mínimo de 1 y máximo de 4 personas. Como les comentaba, estos grupos no solamente van a ser para el proyecto final, sino también para algunas evaluaciones que vamos a tener y la presentación. El trabajo final, estos 40 puntos no se van a calificar en una sola defensa. Se van a calificar dividido en 3 partes. La presentación, es decir, la defensa como tal, el documento que vamos a tener y la aplicación. Entonces son 3 elementos que van a servir para poder calificar el proyecto final. Los prácticos, que son sobre 20 puntos, también los vamos a hacer en clases. En clases vamos a calificar, por ejemplo, a veces participación, lanzaremos algún desafío y quien conteste o quien logre responder al desafío tendrá su punto en la nota de prácticos. Es ahí donde vamos a cargar los puntos extra. Y además de ello, veo que tenemos algunos que ya han pasado conmigo materia, Hermes, Johanka y Melquisedec, que estaba viendo por ahí entre los nombres que recuerdo. Lo que vamos a tener es una actividad de investigación continua. Cada semana van a tener la posibilidad, no es obligatoria la tarea, no va a incidir, si ustedes no la hacen, no va a incidir en su nota, pero si la hacen va a servir para mejorar su nota. La investigación de una noticia de cualquier área, pero que podamos relacionarla con nuestras diferentes carreras. Por ejemplo, estaba leyendo que en China movieron un pequeño edificio de 5 pisos de 7.600 toneladas aproximadamente, un colegio, y lo hicieron caminar literalmente con prensas hidráulicas, con pequeños robots, 72 metros, porque les estorbaba donde estaba y bueno, decidieron trasladarlo a otro lado y como era un edificio antiguo, querían conservarlo, así que lo hicieron caminar 72 metros, 7.600 toneladas para ponerlo a un nuevo lugar y que no se pierda esa estructura. Podría relacionarlo, por ejemplo, con el tema de redes y decir, caramba, tengo que pensar en el tema de comunicación, cómo hicieron los cálculos, poder mantener cada una de las 48 ruedas, los robots que sirvieron para poder hacer el traslado comunicado. Entonces pensar en una red inalámbrica tal vez para evitar los cables, el congestionamiento. En el área de sistemas podría ser un algoritmo para predecir el comportamiento del tráfico, cuál sería la mejor hora, el mejor momento para poder hacer el traslado, calcular la velocidad, la mejor trayectoria. Si soy de electrónica, el tema de la automatización, las ruedas, cómo se van a sincronizar. Y los de redes se encargan de la comunicación, el algoritmo de los de sistemas y hay la parte de automatización ya de la parte robótica por parte de los de electrónica, por ejemplo. Entonces puedo relacionar una noticia que aparentemente no es de mi ámbito, relacionarla con mi carrera. Y eso se toma como una valoración de reconocimiento del entorno, porque debemos reconocer el entorno y encontrar problemas que podemos solucionar desde nuestras áreas. Y eso también va a ser lo que se va a evaluar con un buen porcentaje en sus proyectos finales. Entonces cada semana me pueden presentar cada uno de manera individual una noticia que puedan relacionar con sus carreras. Si son de electrónica,
con su carrera electrónica, si son de sistemas con sistemas, si son de redes con redes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Una pregunta, ingeniero. Diga. En esa tarea de la investigación, ¿va a ser de forma verbal o hay que presentar algún tipo de documento o cómo sería la presentación? Gracias, Bismarck. Lo vamos a hacer oral. Al inicio de cada sesión que tengamos, para hacer un poco de tiempo para que se vayan conectando, vamos a dar un tiempo para hacer el debate de la noticia. Entonces me dicen, yo tengo la noticia, nos ordenamos, podemos hacer 3, 4 noticias cada sesión y dedicamos unos 5 o 7 minutos para poder debatir sobre ellas, dar las opiniones. La persona que plantea la noticia, que hizo la investigación, la lanza y los demás vamos a comentar. Esa va a ser la dinámica. No sé si logré responder. Ingeniero, Diga. y la noticia sería, como usted dijo, cada semana, o sea, solo los lunes o va a haber un día en específico. Todos los días pueden presentarla, de lunes a viernes, no hay límite en eso. Todas las sesiones vamos al inicio dar un tiempo para poder hacer esa dinámica. Ok, gracias. Perfecto. Hay una noticia, por ejemplo, que hay un grupo de hackers que se hacen llamar los Robin Hood, que roban a las instituciones grandes para poderlo distribuir en cuentas de personas con menos recursos. Una noticia que podríamos discutir bastante por el tema del ethical hacking, si realmente entra dentro del hacking o del cracking y por qué. Ahí tienen una propuesta de debate. Bien, ¿hay alguna otra consulta? Bismarck, no sé si le contesté bien, subsané su duda. Sí, ingeniero. Perfecto. ¿Alguien más? Perfecto. Entonces, damos por cerrado esta parte. Recomendaciones. Primero, vamos a intentar siempre dentro de lo posible mantenernos con las cámaras encendidas. Eso es por un tema de la solicitud de la misma universidad. Eh, sé que influye mucho en el ancho de banda, así que no siempre les voy a exigir. También lo que les decía al inicio, si hay algún problema de conexión, que alguien no puede conectarse o que pierde la conexión, siempre vamos a intentar grabar la clase. Si es que me olvido al inicio, por favor les pido hacerme recuerdo para después poderla subir a YouTube y compartirles el enlace para que ustedes puedan tener el material de consulta y así no se pierdan nada. También pedirles de que me pongan sus nombres siempre eh, correcto, de manera correcta en su presentación, para que yo pueda llamar lista. Yo no voy a estar llamando la lista, sino me voy a fijar y voy a ir anotando los nombres para poder registrar, ¿ya? Y siempre saco una captura de pantalla de todos los que están presentes y así tengo la validación que nos piden siempre en la universidad para poder presentar, ¿ya? Entonces vamos a trabajar de esa manera y les pido por ese motivo que su nombre siempre debe estar completo, por favor, para poder hacer el registro de manera correcta. Bien. Entonces, hasta ahí. Si no hay más preguntas, vamos a empezar hoy día con nuestro avance, recordando un poco lo que hemos ido viendo en ciencias de la computación. Han llevado ya otras materias que podemos relacionarlas plenamente con lo que es la algoritmia. Por ejemplo, recuerdo un grupo de estudiantes hace varios años que en su proyecto de física hicieron una aplicación en Java para poder hacer los cálculos de movimiento parabólico. Es decir, tallaron una riel para hacer la simulación de movimiento parabólico, pusieron sensores con infrarrojos y automáticamente se cargaban se cargaban todos los datos manualmente y automáticamente la computadora entregaba los resultados, hacía las gráficas para poder hacer la simulación del movimiento parabólico. Lo mismo se podía hacer con el uniformemente acelerado
y bueno, era solamente cuestión de cambiar las rieles. Podemos relacionarlo también con diferentes áreas de las que nosotros nos estemos desarrollando. Eh, por ejemplo, me gusta tocar el tema de derecho, que normalmente lo relacionamos como que no tiene relación, lo pensamos de que no tiene absolutamente nada de relación con el tema de la algoritmia. Sin embargo, sí la tiene, porque una persona que tiene este pensamiento ordenado puede inclusive defender un poco mejor un tema penal, las litigaciones. ¿Por qué? Porque nos estimula a pensar de manera lógica, ordenada, secuencial, para poder ver las condiciones también. O sea, nos obliga a mantenernos en esa línea. La programación orientada a objetos, que es la que vamos a empezar a ver, sigue esta misma linealidad, sigue este mismo principio. Voy a siempre intentar hacer búsquedas en internet para que vean que todo el material lo podemos encontrar en internet, ¿no? Vamos a poner programación orientada a objetos. Como ven ahí nos sale. Entonces es un paradigma que nos permite ver de manera diferente nuestro entorno. Nos permite ver el entorno como un todo, cada elemento con sus aplicaciones. Por ejemplo, si yo tengo un cargador, entonces puedo pensar en este cargador de celular y decir las características, puedo ver sus variables, ¿no? El tamaño, la capacidad de carga, si es de carga rápida o es carga limitada, de cuántos vatios, a qué voltaje, a qué tensión se puede conectar, qué tensión nos va a entregar, qué color tiene, la marca, si es original, si no es, o sea, son una serie de datos y eso nosotros lo podemos llevar a un objeto, es decir, este objeto que es un cargador tiene estas características, se puede enchufar, por lo tanto su método es conectar o conectar el cable para poder cargar el celular. Entonces, estamos hablando de un objeto con todo su entorno, con todas sus características. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con una silla en la cual sabemos que la silla sirve para sentarse y vamos viendo qué características tiene esa silla, por ejemplo, un máximo peso. Ahora después de la cuarentena muchos ya no nos podremos sentar en las mismas sillas que nos sentábamos antes, por experiencia les digo que pueden llegar a romperse. Y bueno, estamos viendo el entorno como un todo, cada elemento como un todo. Y vamos a ir recordando, en ciencias de la computación hablábamos de la algoritmia. ¿Qué es un algoritmo? ¿Quién me puede decir qué es un algoritmo? Es una serie de órdenes que se programan para que un programa lo realice. Algo por ahí. Algo por ahí. Perfecto, Yandira, correcto. Una serie de instrucciones para que puedan ser realizadas, para resolver un problema. ¿Alguien más? Creo que Bismarck quería participar. Sí, pero ya me ganó la respuesta. Bueno, Pero prácticamente es eso, ¿no? Una serie de instrucciones o pasos determinados o estructurados para para llegar a un fin, ¿no? perfecto. Exactamente eso. Ahora, los algoritmos sabemos que no solamente están hechos para resolver o para hacerse o implementarse en una computadora, sino están hechos para poder ser implementados de manera diferencial inclusive en nuestra propia vida. Por ejemplo, podemos hacer un algoritmo para tomar decisión si levantarnos por la mañana o no. Y ahí es donde entramos un poco en el tema de lo que es la forma de pensar. Entonces, cuando hablamos de programación y hablamos de algoritmia y vamos profundizando ahora un paso más en los algoritmos y programación propiamente, porque en ciencias de la computación hablábamos de ciencias de la computación en general y hablábamos de la algoritmia. Y ahora estamos tomando esas ciencias con esa algoritmia y le añadimos un elemento más y decimos la programación. Entonces hablamos de las instrucciones, que es un orden, un mandato, un criterio. Podemos tomar como ejemplo las instrucciones GPS. ¿Quién no ha recibido últimamente una ubicación para poder llegar a una cita, a una fiesta, a una reunión, a un encuentro, al médico? Ahora los centros médicos nos envían la ubicación, nos envían el horario, y tenemos muchas facilidades. Ahora el Ceresi, por ejemplo, también ustedes sacan el turno por internet,
les manda la ubicación de dónde tienen que ir y ustedes van a 10 minutos antes de la hora indicada para poderse presentar y evitar filas. Entonces tenemos una serie de instrucciones. Aquí tenemos, por ejemplo, para llegar desde la UTEPSA hasta la catedral. Cada persona, cada individuo, cada desarrollador que tenemos en el entorno, es decir, cada uno de ustedes o cada uno de nosotros, tiene una forma diferente de pensar. Y esa forma de pensar está basada en criterios muy dinámicos, en criterios basados al entorno, a la experiencia, al estado de cada persona. Nosotros tomamos toda esa masa de información, toda esa masa de datos y damos una respuesta. Como ustedes bien indicaron, hacemos una serie de instrucciones. Por ejemplo, aquí el GPS me dice que puedo seguir este recorrido y tiene aparentemente esta otra ruta también como alternativa. Pero imaginemos, ¿no?, que estamos saliendo de la universidad y, bueno, encontramos con un amigo que no vemos hace tiempo, desde antes de la cuarentena, y decimos, pucha, me voy a ir con él para charlar un poco. Y cambiamos la ruta. El mismo entorno nos cambió la instrucción que íbamos a seguir. El inicio y el fin es el mismo, pero el camino, la serie de instrucciones van a ser diferentes y depende de cada desarrollador, de cada persona que está diseñando y luego desarrollando ese algoritmo. Y la programación estructurada llevaba a cierto nivel esta filosofía y la programación orientada a objetos mucho más. Y dice, a ver, vamos a ver, una cosa es el que diseña el algoritmo y otra cosa es el que lo implementa. Por eso vamos a ver que el lenguaje de modelado unificado, el UML, tiene características para dejar total y plena libertad al desarrollador, al que va a implementar ese algoritmo en un computador y pueda seleccionar sus propias herramientas. ¿Ya? Entonces, ese es un toque más que tenemos de diferencia de lo que habíamos visto hasta ahora y de lo que vamos a empezar a ver. Una cosa es lo que nosotros podemos diseñar, los pasos para la respuesta, y otra cosa es el cómo se puede llegar a desarrollar. Pueden llegar a ser un poco diferentes. Cada individuo va a poner parte de su razonamiento, parte de su creatividad y parte de su estado actual respecto al entorno para poderlo resolver. También hablamos de secuencia. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué dicen? ¿Quién tiene una respuesta aproximada, el huevo o la gallina? A ver. La gallina, ingeniero. Eso depende. ¿Por qué la gallina y por qué depende? A ver. Ya, si fuera el huevo, no va a nacer una gallina, sino hay quien lo empolle. Y respecto de la gallina, al menos hay una teoría que lo respalda, ¿no? Que ha sido creado por Dios y no puede haber creado un huevo, no iba a nacer si nadie lo empolla. Pero si creó una gallina, sí puede crear a un huevo y continuar la secuencia así. Perfecto. Teoría creacionista, Ángel. Muchísimas gracias. Buen punto de vista. Alex decía depende. ¿Depende de qué? A ver, Alex. Pues depende, ¿no? ¿Qué pensamiento uno tiene? Si es materialista o espiritualista, ¿no? Dependiendo sería. Perfecto. O sea, sigue la misma línea que Ángel. Teoría creacionista, teoría evolucionista podría ser. Exactamente, ingeniero. Perfecto. Y que como en las plantas igual, porque por ejemplo, para llegar a las plantas actuales que comemos, a las frutas actuales, hubieron plantas mucho más primitivas, e igual ocurre con los animales. Seguramente había un animal que con el transcurso del tiempo fue modificándose y evolucionándose y por eso ya surgió una gallina. Perfecto, Johanka. Gracias. Exacto, ¿no? Dependiendo del punto de vista, tenemos los principios. Sin tomar en cuenta, digamos, sin hacer de lado la religión, la fe, sino viendo, digamos, puro a nivel, podemos seleccionar una y según eso poder encontrar. Como decía Ángel, si nos basamos en la teoría creacionista, se supone que Dios primero creó la gallina para que pusiera el huevo como parte de su reproducción. Si hablamos de una teoría evolucionista,
un reptil posiblemente, se piensa que fue el tiranosaurio Rex, fue evolucionando por las mismas necesidades del entorno, se fue achicando, le fueron saliendo plumas y poco a poco se convirtió en una gallina que ponía huevos y tuvimos lo que tenemos ahora como elemento. Así que dependiendo de eso. Nosotros de esa misma secuencia podemos utilizarla dentro de la algoritmia y programación, de modo que nuestra forma de pensar, nuestro modo de ver las cosas, nuestro criterio, lo vamos a plasmar también al analizar cualquier problema. Por eso debemos saber documentar, saber expresar, por eso la importancia que estamos dando al UML, poder plasmar, indicar y caracterizar lo que nosotros queremos decir como solución y dar la oportunidad para que esa persona que va a desarrollar, si es que no vamos a hacer nosotros, pueda tomar sus propias decisiones en función a lo que nosotros estamos planteando como diseñadores. Entonces ahí se forma una nueva rama. Antes, en la programación estructural, el que diseñaba lo hacía. Ahora es el que lo diseña, puede o no puede hacerlo. Y tenemos el desarrollador que puede o no puede diseñarlo, pero tienen que comunicarse. Y de ahí nacen los diferentes métodos, las metodologías para el desarrollo de software, que lo van a ver más adelante en la materia que se llama ingeniería de software propiamente. Entonces vamos viendo ese análisis del entorno que nos permite resolver problemas. Y eso también depende a qué nos vamos a dedicar. Y ahora les pregunto, ¿hay alguien de electrónica en este grupo? Sí, ingeniero. Bien. Sí. Alex, Bismarck, ¿alguien más? Yo soy Sí, de ingeniero. electrónica. Sí, ingeniero. José, perfecto. Son varios de electrónica. De redes, Yo, ingeniero. hay de redes. Magnífico. Yo igual, aquí en enero. Erlan, perfecto. De sistemas, Aquí de sistema. Aquí. Yo de sistema. perfecto. ¿Hay de alguna Aquí, otra ingeniero. ¿Hay de alguna otra carrera? Creo que no, en este grupo no hay ni de industrial ni de... ¿O hay de alguien de industrial, tal vez? No debería. Perfecto. Entonces tenemos 3 carreras unidas en una misma materia y dependiendo de nuestra carrera también es que nosotros podemos tener un criterio para resolver las cosas. Normalmente los que somos de electrónica tenemos una pista más hacia el desarrollo físico de las cosas, a tocar. ¿Por qué? Porque estamos más acostumbrados a ver la circuitería, hacer la lógica con la circuitería. Por ejemplo, nos va a ser tal vez más fácil comprender una compuerta lógica, conectar el transistor, la resistencia con su capacitor y los LEDs para poder aplicar cierta tensión y dar vida al circuito. Lo vamos a ver más desde ese punto. Entonces vamos a intentar resolver siempre problemas que están relacionados con el movimiento, con la parte física y la electricidad de nuestro entorno. Los que somos de redes vamos a intentar resolver problemas que son más de comunicación, pero no totalmente, sino de comunicación tomando en cuenta el servicio y la interrelación de datos. Por ejemplo, comunicar computadoras, comunicar robots. Entonces vamos a podernos direccionar a diferentes áreas según nuestra necesidad. Un ejemplo, tengo un amigo que es de redes, él salió de la UPSA, salió de redes, buenísimo en redes, entró a trabajar en una empresa, instaló un sistema de comunicación que era el RS-232 para lugares con alto ruido electromagnético, lo hizo en la empresa Fino, y ahí le ofrecieron trabajo para que se especializara en comunicación para automatización en industria. Y terminó trabajando en automatización e implementando el tema de comunicación. En su momento, les hablo más o menos del año 2006, del 2007, era uno de los 4 expertos de automatización que existían en el país. Se fue a especializar afuera, inclusive todo un mundo de oportunidades que supo y pudo aprovechar, pero inicialmente aparentemente no era su rubro, pero a él le gustó y por esa tendencia siguió una línea. Tengo
otro amigo que es de sistemas y sin embargo está dando IT backup en petroleras. Se fue totalmente al área de redes, es experto en servidores, es experto en cableado estructurado, es experto en, no me recuerdo cómo se llama esta otra topología. Entonces, se especializó en lo que le llamó la atención, a pesar de aparentemente ser de otra área. Entonces, tenemos que ver mucho lo que nos gusta y eso también poderlo plasmar en lo que nosotros desarrollamos, en lo que nosotros trabajamos. ¿Ya? Los de sistemas, no siempre vamos a hacer código, los de sistemas no siempre vamos a estar tras de la aplicación, sino tenemos que estar tras de lo que son los datos, la información. No olvidemos que informática es tratamiento automático de la información. Entonces podemos ver ese tema, unirnos con uno de electrónica y hacer domótica, por ejemplo, o reunirnos entre uno de electrónica, y me voy adelantando porque les estoy dando ejemplos para su proyecto final. Podría ser un sistema de comunicación para una casa. El de electrónica puede dar la parte de Arduino y automatización, control automático, y el de sistemas el algoritmo. Y poder trabajar juntos en un proyecto que ayuda a mejorar, por ejemplo, la vida de personas con discapacidad auditiva o con discapacidad visual. Que la casa se mantenga, se relacione, digamos, con los usuarios a través de las capacidades de sensores y actuadores direccionados a la discapacidad que tiene el dueño de la casa, pero también poderse adaptar a las visitas que pueda tener. Entonces estamos viendo que es muy dinámico. Quiero que lo veamos desde ese punto de vista. Nosotros vamos a desarrollar algoritmos dinámicos que van a estar relacionados directamente con el entorno que rodea el problema que estamos analizando y va a estar directamente relacionado con lo que nosotros estamos estudiando, estamos aplicando. Ya tenemos que relacionar todos estos elementos para poder avanzar. Bien, entonces dejamos la parte de secuencia del huevo y la gallina. También podemos hablar de la secuencia de que todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren como parte de la vida, ¿no? Entonces, una secuencia de eventos que nos caracterizan. Luego hablamos del orden, colocar las cosas en un lugar que les corresponde. Por ejemplo, hablamos de la organización, ¿no? Lo de matemáticas con lo de matemáticas, tal vez mezclar, no podemos mezclar literatura, nuestro libro de literatura con nuestro libro de matemáticas, tenemos un orden. Podemos hablar también de las órdenes templarias. Ahí había ciertas características que los permitían agruparse según esas condiciones. Criterios, por ejemplo, religiosos, criterios de reino, criterios de posición o geolocalización, que hacían de que estas personas se agruparan y formaran órdenes. Hablamos del mismo concepto de orden. Y también tenemos ahí el concepto de lo finito y lo infinito. ¿El universo es finito o es infinito? ¿Qué dicen? ¿Finito o infinito? Finito. Finito. Sí, aparentemente hasta hace algunos años atrás en el colegio inclusive nos enseñaban el universo es infinito y ahora nos dicen no, el universo apenas tiene unos 13.800 millones de años, así que en algún momento vamos a poder viajar a través del universo. Wow, un hermoso sueño de aquí a 100 años. Sí, es finito, tiene un límite. Siempre que hablamos de un algoritmo y de un problema, debemos buscar que ese problema sea finito. Inclusive cuando hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial y algoritmos de inteligencia artificial, estos algoritmos tienen un inicio y tienen un fin. Las redes de Hopperfield tienen un método de estabilidad. Las redes bayesianas tienen una condición de terminación. Los algoritmos genéticos tienen un término de repetición. La lógica difusa tiene un valor de pertenencia. O sea, todo tiene un valor finito. ¿Por qué? Porque para que un problema pueda ser computable, pueda ser resoluble, debe ser finito. Y debemos tenerlo muy en cuenta. Lógico, secuencial, ordenado y finito. ¿Ya? Bien, por lo tanto el algoritmo bajo esos criterios es
una secuencia de pasos finitos lógicamente ordenados, secuenciales, cuyo objetivo es dar solución a un problema. También podríamos decir que los algoritmos son un conjunto de instrucciones, órdenes, que se deben seguir bajo un orden lógico. Por ejemplo, si hablamos de multiplicar estos dos valores, 124 por 32, siempre vamos a ir de derecha a izquierda, es decir, desde el valor más pequeño, la posición 0, que son las unidades, y empezamos la multiplicación desde ese punto. 2 por 4, 8, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2. Luego nos vamos a la siguiente posición, en este caso la siguiente posición tiene el valor 3, y hacemos la misma operación, respetando de que ya este pertenece a las decenas, por lo tanto las unidades las dejamos en blanco, ponemos un 0, que el 0 no es correcto, legalmente es en blanco, y nosotros ponemos el valor, que nos da por la multiplicación en el mismo orden, la misma secuencia, y obtenemos un resultado. Entonces, un algoritmo es eso. Y bueno, la clásica frase de Steve Jobs que dijo todo el mundo debería aprender a programar, ¿por qué? Porque lo primero que hace es enseñarte a pensar, a resolver problemas. Y de ahí el concepto básico, la teoría general de sistemas, que le inventó un médico y que no es para los ingenieros de sistemas, sino principalmente para todas las ingenierías, que el todo siempre va a ser más que la suma de las partes. Les repito, el todo siempre va a ser más que la suma de las partes. ¿Y por qué? ¿Qué hacemos cuando nosotros programamos? Vamos a verlo primero desde la creatividad, del ingenio. Resolvemos problemas, automatizamos tareas, nos facilitamos la vida y utilizamos una computadora. Lo cual nos ayuda a construir algo que no existía hasta ese momento. ¿Por qué? Porque lo estamos creando de cero. Pedidos ya no existía y a alguien se le ocurrió y construyó un algoritmo que permitió crear pedidos ya. Y ahora tenemos pedidos ya, tenemos Te lo llevo, tenemos, ¿cómo se llama esto otro? Se me fue el nombre. Pedidos online, tenemos una serie de aplicaciones. Pero cada una de ellas tiene sus propias características, aunque la idea fue por pedidos ya. Entonces tenemos una creatividad que generó algo y se puede ir mejorando, por lo tanto podemos ayudar a los demás con esa solución. Luego te ayuda a pensar, te acostumbra a pensar de manera ordenada. Ese pensar de manera ordenada, ayudar a los demás, construir algo que no existía, te ayuda a trabajar en grupo, a convivir con las personas. Y por lo tanto, como base fundamental, te ayuda a comprender lo que te rodea. O sea que no solamente nosotros estamos aprendiendo una herramienta con algoritmos y programación, con ciencias de la computación, no estamos aprendiendo solo una herramienta que nos va a ayudar a resolver problemas de nuestras áreas, sino que nos va a ayudar a comprender de manera ordenada, con un buen criterio de pensamiento, aprender a comprender el funcionamiento mismo de las cosas que nos rodean, que es lo que nosotros queremos y necesitamos. ¿Algo que quieran contribuir, aumentar, que quieran consultar hasta este punto? Bien. Entonces, vamos a pasar a lo que es recordar las estructuras básicas que vimos en la programación estructurada. Primero son las sentencias, la linealidad que teníamos para resolver un problema. Teníamos, por ejemplo, una multiplicación. Permítanme, les voy a poner ahorita un librito. Aquí. Aquí tenemos aquí. Y esta está con sentencias. Vamos más arriba. ¿Pueden ver de nuevo mi pantalla? Sí, ingeniero. Perfecto, gracias. Sí. Por ejemplo, si queremos hallar el volumen de un cubo, primero tenemos que tener siempre un inicio, describir en qué parte va a iniciar.
Luego pensamos y decimos, a ver, ¿qué necesito para el volumen? Necesito los lados y lo profundo del cubo. Entonces necesitamos leer el valor de A, de B y de C o el nombre que le pongamos a las variables. Luego decimos, ¿cómo encuentro el volumen? El volumen es la multiplicación de la base por la altura por la profundidad. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que el volumen va a ser igual a la multiplicación de las tres variables que tienen ese contenido, A por B por C. Y luego mostramos el resultado y decimos que termina el algoritmo. Esa es una estructura secuencial. Hay una secuencia de pasos sin ninguna condición, sin ninguna repetición. Entonces estamos haciendo una estructura secuencial. La siguiente es una de las secuenciales, la condicional. ¿Qué pasa en la condicional? Nosotros aumentamos la posibilidad de tomar decisiones en el proceso. Por ejemplo, en este algoritmo, vamos a analizarlo. Tenemos un inicio y un fin. Todo tiene que tener un principio y un final. Hemos dicho que la característica de los algoritmos es que tiene un inicio y debe ser finito. Tenemos que marcar entonces ese inicio y ese fin. Luego nos dice leer el costo del traje que se va a comprar. Leemos un valor y lo guardamos en esta variable y luego tomamos una decisión. Si el valor introducido es mayor a 2500, va por este lado. De lo contrario, va por este otro lado. Estamos tomando una decisión. Y estas son las estructuras selectivas. Vamos a seleccionar en función a la condición que nosotros ponemos. Estamos condicionando. Hablamos de poner en cierta manera un límite. ¿Ya? Luego hacemos secuencial y estamos combinando ambos. Es decir, que nosotros podemos mezclar las secuencias con las selecciones. Podemos hacer un híbrido. En realidad, sabemos que todo programa tiene que tener de todos los tipos de estructuras. Después tenemos las repetitivas. Las repetitivas tenemos, por ejemplo, perdón, alguien más está queriendo ingresar. Listo. Nos permite repetir porciones de código. ¿Ya? Porciones que pueden ser secuenciales, pueden ser selectivas y pueden ser también otras estructuras repetitivas. Entonces, la combinación de todas estas nos permite desarrollar cualquier tipo de algoritmo. Por lo tanto, no son las instrucciones del lenguaje de programación que tenemos que aprender, sino aprender a pensar y utilizar estos elementos para resolver el problema. Ya después buscaremos las instrucciones específicas propias para poder hacer ciertas tareas. ¿Ya? Lo vamos a ir viendo con ejemplos y este concepto se va a ir empapando, se va a ir plasmando de manera más sencilla en nosotros. ¿Ya? Entonces, hablamos de estructuras secuenciales, selectivas y repetitivas. Con esto nosotros entramos a un nuevo campo. ¿Qué campo? El del objeto. Un objeto va a tener métodos. Estos métodos en realidad son porciones de código que van a ser ocultas para los demás, así como nosotros nos manejamos en la realidad. Nosotros no mostramos todo lo que somos muchas veces, no necesitamos mostrarlo más bien a los demás. En la familia tendremos la posibilidad de mostrar tal vez más partes de nosotros, más modos de comportamiento, en el trabajo menos, dependiendo de la relación que tenemos con nuestro equipo de trabajo. Y así sucesivamente habrá personas a las cuales simplemente tengamos que manejar con cierta información, con ciertos métodos, solamente algunos eventos de nuestro yo, porque nosotros somos un objeto que va a tener sus variables, va a tener sus métodos, sus constantes, va a tener sus constructores. ¿Sí? Por ejemplo, podemos hablar de un constructor molesto, el objeto molesto, que va a heredar todas las características de mi persona, de mi yo, pero con un estado de ánimo, con un estado filosófico diferente al que normalmente voy a tener. Por lo tanto, hablo de una herencia de las características de una persona, pero que va a ser modificada por el entorno, por la situación actual. Con este concepto nos vamos a quedar por hoy. Ya no quiero
meterles mucho más. Me alegra que sean varios los que han participado, que hemos estado. Voy a detener la grabación en este momento. Por favor, no olviden las recomendaciones